Gracias, Bruno. En esta idea de seguir nutriéndonos de qué está pasando y tratando de adivinar hacia dónde vamos a ir, nos pareció muy interesante charlar con Alberto, especialmente a partir de un artículo que hizo el domingo pasado, que creo que fue muy bien valorado por todo el mundo, menos en un aspecto, en esa calentura que tenemos en que este momento de crisis es el mejor momento para hacer los grandes cambios. Y Alberto hizo una propuesta diferente, fue acusado de impopular, incluso por no estar de acuerdo con la perrada de hacer la reforma ya. Entonces, como yo sé que varios le llamamos a reclamar eso, entonces le queremos dar el derecho a réplica y la posibilidad de que Alberto nos explique un poco, cómo funciona esto verdaderamente de la reforma del Estado, porque imagínense que solamente haya que llamar en este momento a una convención nacional constituyente para modificar la Constitución. Bueno, antes de seguir discurseando, Alberto, gracias por colaborar con nosotros y te aseguro que la comunidad de Vistas está muy atenta a lo que nos vas a contar. Gracias, Rubén, gracias a Vistas, a UCOP por la invitación. Realmente creo que es una invitación, un tema por lo menos muy oportuno, muy importante y muy oportuno. Con este tema del coronavirus, llamativamente creo que somos el único país del mundo, me parece, donde el malestar con el coronavirus se asoció con el tema del Estado y de la reforma del Estado. Pero bueno, es oportuno porque este es un tema que hace mucho tiempo venimos reclamando, un tema que se habló muchísimo en la década del 90, fue el tema central, diríamos, de discusión en América Latina en toda la década del 90. Muchos países hicieron muchas reformas, algunas muy mal hechas, y nosotros en Dende, desde que comenzó Dende en el 2003, pero sobre todo con mucha insistencia a partir del 2014, en que se acabó este boom de los commodities. Nosotros crecimos mucho entre el 2003 y 2014 gracias a este viento a favor que todos tuvimos. La soja pasó de $180 la tonelada a $600 la tonelada. El petróleo pasó de apenas $10-12 el barril a 140 al barril. Entonces, ahí no hacía falta ninguna reforma de nada, nadie pensó en reforma y crecimos por los vientos favorables internacionales. Pero en el 2014 se acabaron esos vientos y comenzamos nosotros en Dende justamente a volver a hablar del tema reforma. El país ya no podía crecer solamente con el sector privado, requería también de un Estado que colabore en ese proceso, que haga su parte. Pero, repito, el tema quedó ahí, no entró en la agenda política, no es popular tampoco. Mira que el tema, vamos a hablar después de esto, ahora parece que es popular, pero vamos a ver después las grandes barreras que hubo en el pasado para hacer esta reforma. Entonces, ahora se instaló, entonces es bueno que volvamos a hablar. No sé si vamos a avanzar mucho, pero hablemos por lo menos del tema. Y yo le decía a Rubén ayer cuando estábamos hablando de que a mí me preocupa mucho siempre cuando se usan palabras como esta, reforma, Estado, desarrollo. Esas son palabras que son, como yo le decía, son polisémicas. O sea, son palabras que tienen muchos sentidos. Usamos para cosas muy diferentes. La palabra reforma, por ejemplo, yo puedo hacer una reforma en mi casa y para mí reformar puede significar cambiar el baño, ¿verdad? Arreglar el baño. O puede ser construir un segundo piso. O sea, puede ser una pequeña reforma, una pequeña reformita, o puede ser una gran reforma. Pero usamos la misma palabra. Entonces, esa es una primera cosa que yo creo que en esta conversación que vamos a tener, a mí me gustaría instalar algunos conceptos primero antes y después abrir el espacio para las preguntas, ¿verdad? Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo cuando decimos reforma de qué estamos hablando y cuando decimos Estado también de qué estamos hablando. Entonces, también ayer me decía Rubén y me causó mucha gracia que el padre Montero le decía a él que en el único país donde se desprecia la teoría, casi como un insulto es decirle a alguien que es teórico, es en el Paraguay, cuando que la teoría es la madre de toda la ciencia, ¿verdad? O sea que si
Si Einstein no descubría la teoría de la relatividad, no hubiéramos tenido la era atómica que tuvimos después. Entonces, realmente a mí me gusta un poco conceptualizar algunas cosas primero, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, para luego, en todo caso, discutir y pensar juntos el tema. Como yo le comentaba, se hablaba mucho de esto en la década del 90, entonces me parece conveniente, a mí me gusta mucho hacer un pequeño repaso histórico de cómo apareció todo este tema de la reforma del Estado en la década del 90, para ver si tenemos la misma situación actual, ¿verdad? Histórica actual, que creo que no es la misma. Entonces, hacer un pequeño repaso histórico que se entendió en la década del 90 por la reforma del Estado, que se hizo de reforma del Estado en la década del 90, que se hizo bien y que se hizo mal. Y a partir de ahí discutir un poco lo de Paraguay. Entonces, un poco la propuesta es un repaso histórico muy rápido y luego entrar a discutir en el tema de Paraguay. Para entender la reforma del Estado, el concepto que aparece así como fuerza en la década del 90, tenemos que irnos a 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide en dos grandes bloques, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, el capitalista liderado por Estados Unidos. El comunismo tenía una política agresiva, una política de llevar el socialismo al mundo entero a través de revoluciones. Ellos fomentaron los grupos guerrilleros, los grupos subversivos, o sea, tenía una política agresiva y la política norteamericana fue básicamente, estoy hablando así a grandes titulares, fue una política más defensiva, una política para impedir el avance del comunismo. Y para impedir ese avance tuvo dos pilares la política norteamericana desde el 45 hasta 1988, 89 más o menos. Un pilar fue el tema del apoyo militar. La mayoría de nuestros ejércitos de estos países de América Latina, de África y de Asia eran realmente un rejuntado de cabos, sin mucha preparación, sin armamento, sin instrucción. Entonces hubo un refuerzo muy grande a todo el tema militar, tanto en equipamiento como en entrenamiento. Y tanto se fortaleció el poder militar que tomaron el poder total, ¿verdad? La mayoría de los países de América Latina en un momento determinado, entre el 45 y el 88, 89, 90, eran dictaduras militares, con la bendición de Washington, ¿verdad? Con la bendición de Washington. Pero ese no es el tema de este conversatorio, ¿verdad? Pero ese fue un pilar. El otro pilar fue el pilar económico. La pobreza era el caldo de cultivo para el avance del comunismo. Entonces surge todo este concepto de ayudarnos a desarrollarnos, ayudarnos a que podamos progresar, digamos, económicamente y ir saliendo de la pobreza. Se crean instituciones como el Banco Mundial, como el BID, Banco de Desarrollo, Banco de Reconstrucción, de Fomento. Se crea el programa de la Alianza para el Progreso, o sea, una serie de iniciativas que tenían como objetivo el desarrollo de nuestros países. Y dentro de ese contexto, en ese momento se veía como algo de los centros de pensamiento mundial, se veía como algo bueno la presencia activa del Estado. La presencia activa del Estado. No se olviden que Estados Unidos y el mundo tuvo la Gran Depresión en el 29 y el Estado gastando con políticas keynesianas fue el que ayudó a salir de esa recesión. Después vino la Segunda Guerra Mundial y el Estado tomó un protagonismo enorme, ordenaba a las fábricas que fabriquen no autos sino tanques. O sea, el Estado tuvo un rol muy grande en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la visión dominante en los centros de poder del mundo era que el Estado tenía que tener un rol importante. Esa era la visión que prevalecía en el 45. Y dentro de esa visión, se creó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL se llama, con sede en Santiago de Chile. Y ellos analizaron el subdesarrollo de nuestros países, porque éramos nosotros pobres, diríamos. Y básicamente, de vuelta estoy resumiendo en poquísimas palabras algo muy complejo. Ellos dijeron, el problema es que los países periféricos viven produciendo materia prima y le venden a los países centrales materia prima y compran productos industrializados. Y si uno mira a lo largo de un periodo largo de tiempo, hay un deterioro en los términos de intercambio, o sea que cada vez vale más los productos industriales que nuestros productos de materia prima, y a medida que pasaba el tiempo nos íbamos empobreciendo. Resumen, la política cepalina, la que CEPAL propone, es tenemos que industrializarnos a cualquier precio. Y como el Estado tenía en ese momento un rol protagónico en el mundo entero,
el Estado tenía que ser el promotor, el actor de este desarrollo. ¿Y qué hizo el Estado? El Estado, voy a ver si puedo poner alguna lámina que creo que tengo acá. A lo mejor puede ayudar a ordenar un poquito la conversación. Ahí se ve, no sé si... No, no se ve. Tengo que primero compartir, ¿verdad? Tengo que compartir y después veo si puedo poner. Creo que no. Parece que mejor no. Entonces dejemos así nomás. Puedes entrar, Alberto, donde dice compartir pantalla y ahí te va a habilitar tu pantalla sin problema. Ahí me va a habilitar, ahí, no. Parece que no. Estoy haciendo macana, me parece. Parece que voy a volver nomás atrás y voy a seguir hablando sin... Seguimos nomás. ¿Me ven bien ahí, verdad? Sí, sí, perfecto. Sí. No, sigamos nomás, si no hace falta. Entonces, la idea de CEPAL era básicamente, el Estado tiene que tener un rol protagónico en el desarrollo, tiene que ser un actor y un promotor del desarrollo. Si el sector privado no lo puede hacer, tiene que hacer el Estado. ¿Y qué hizo el Estado en la década del 50, 60, 70, hasta el 80? Primero, cerraron la frontera para que ahí adentro se creen industrias, llamaban industrias nacientes. Había que protegerle a esas industrias nacientes, entonces cerraron el mercado, prohibieron la importación de los productos que se fabricaban localmente. Las compañías internacionales aprovecharon esto y ya que no podían vender el auto, vinieron a instalar fábricas en el país, la economía cerrada. Si el sector privado no podía hacer eso, lo hacía el Estado ponía la fábrica. Paraguay hizo muy poco eso, pero Argentina, Brasil, México fueron grandes impulsores de la idea de CEPAL. Y por ejemplo, solo le decía ayer a Rubén justamente, en Argentina, cuando comenzó la privatización que hizo Menem, había más de 200 empresas públicas prácticamente. Solamente en industrias militares, las industrias vinculadas a las Fuerzas Armadas, había más de 80 industrias. La que fabricaba la bota, la que fabricaba la ropa, la que fabricaba los armamentos, la que fabricaban los aviones. O sea, solamente en industria militar había 80 empresas públicas. En total, si sumaba todo el resto, había más de 200. O sea, estados enormes. Casi todas estas empresas eran deficitarias, lógicamente, ¿verdad? Y bueno, ese estado, bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle porque el tema es la reforma del Estado ahora, ¿verdad? Ese estado enorme tenía enormes también déficits fiscales, recaudaba muy poco y gastaba mucho, tenía grandes déficits, y comenzaron a financiar primero con emisión de dinero. En todos los países, estos países hubo inflaciones altas, hiperinflaciones. Después se le abrió la canilla del crédito internacional, después de la crisis de los petrodólares, y comenzaron a financiarse con los bancos internacionales, hasta que esto revienta en el 83, revienta realmente, cuando México hace el default, la famosa crisis del tequila, y declara que no puede pagar la cuenta, y colapsa ese modelo cepalino. Colapsa en Brasil, colapsa en Argentina, en todas partes colapsó después del 83, 80, y esa década del 80 fue la famosa década perdida. La década perdida porque la economía se desplomó en toda América Latina. ¿Qué ocurre en la década a fines del 80? Hay un cambio político, ideológico político. Sube Reagan en Estados Unidos, sube Thatcher en Inglaterra, se imponen las ideas liberales, ya no las ideas keynesianas, ¿verdad? Y se reúnen en Washington los economistas de las instituciones que tienen su sede en Washington, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, se reúnen ahí para discutir qué hacer con la crisis en América Latina. Y básicamente un economista llamado John Williamson, un economista de una de las instituciones de Washington, él escribe una especie de decálogo de política. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer para digamos, que América Latina salga de la crisis y pueda volver a crecer nuevamente? Y básicamente las ideas que ya prevalecían en ese momento, hubo un cambio ideológico en los centros de poder, de ideas keynesianas, de un Estado promotor, a ideas ya más liberales, de un Estado pequeño y libre mercado. Entonces, las reformas que salen del consenso de Washington, se llama ese paper que escribe Williamson, básicamente son grandes lineamientos de política, de reformas, que apuntaban hacia achicar un Estado grande. ¿Cómo había que achicar? Primero había que recuperar el equilibrio macroeconómico. Eran estados deficitarios y en default.
Entonces había que recuperar el equilibrio macroeconómico, para lo cual había que achicar el Estado, había que vender las empresas públicas, privatizar las empresas públicas. Fue todo un proceso de achicamiento, diríamos. Y luego vino un proceso de, se llaman reformas, la primera fue estabilidad, la segunda fue reformas estructurales, donde básicamente la idea era liberar. Había que liberar, por ejemplo, el comercio, dejar que se importe libremente. Había que liberar los sistemas financieros, que en esa época estaban en gran parte en manos del Estado o muy regulados. Le decía Rubén ayer que en el Paraguay en esa época, de lo que captaban los bancos, el 42% iba a un encaje legal al Banco Central sin remuneración. O sea que casi la mitad de lo que captaban de los depósitos iba al Banco Central a guardarse ahí, digamos. De la mitad que quedaba, había regulaciones que decían que había que prestar la mitad de eso otra vez de vuelta al sector productivo, le llamaban, que era el agro, la ganadería, la industria y la exportación. Y a una tasa preestablecida del 12%. O sea, lo que le quedaba a los bancos era el 25% de su depósito para poder prestar libremente, diría. Y bueno, había que desregular eso. Yo estuve en México en esa época y no había bancos privados, todos eran bancos estatales. Habían sido estatizados todos los bancos. Entonces había que privatizar los bancos, había que desregular el sistema financiero, dejar que coloquen libremente la plata, que las tasas de interés sean libres, o sea, liberar la parte comercial, liberar la parte financiera, liberar la parte laboral, la famosa flexibilidad laboral, eliminar las leyes, diríamos, que regulan la relación laboral y dejar que se fije libremente con la oferta y demanda, tanto para contratar como para despedir a la gente. Y después algunas reformas institucionales, como la reforma tributaria. Veníamos en América Latina de un enjambre de impuestos y de subsidios, entonces eliminar todos esos impuestos y dejar pocos impuestos, básicamente el IVA y el impuesto a la renta. Entonces fue básicamente una reforma vamos a llamarle, de achicamiento del Estado, de ordenamiento macroeconómico y de regulación. Esa fue básicamente la idea central que prevaleció en el consenso de Washington y que cada país lo fue aplicando como pudo y cuando pudo, ¿verdad? El mejor alumno de este modelo fue Argentina, que privatizó, que desreguló, que hizo muchas de estas cosas. Y el resultado en general fue bastante desastroso en todas partes, ¿verdad? Y acá viene un tema que cuando después hagamos la pregunta y hablemos del Paraguay, es muy importante, que es para hacer cualquier reforma. Fíjense ustedes que son empresarios. Si ustedes quieren transformar su empresa, le escuché a Rodolfo Angenstein decir que quiere convertir su Tierra Colorada ahora en una empresa que va a vender productos por delivery a segmentos medio para abajo. Es un cambio radical de estrategia, ¿verdad? Bueno, eso implica todo un proceso de cambio, ¿verdad? Hay que ver tal vez un nuevo tipo de personal, tiene que ver seguramente otro tipo de local, otro tipo de habilidades que hoy no tiene, de distribución. O sea, es todo un proceso pasar de aquí para allá, pasar de un esquema a otro esquema. Y ahí una de las grandes críticas que hubo al proceso de reforma en la década del 90, y lo hace Stiglitz en su libro El malestar de la globalización, dice de que hace muchas críticas, ¿verdad?, a cómo se manejó todo ese proceso, pero él dice lo siguiente: básicamente cualquier proceso de cambio requiere etapas. Vos no podés liberar, por ejemplo, el mercado laboral y no tener esquemas de contención social, o no tener un sistema de seguro de desempleo, ¿verdad? O sea, requiere etapas, requiere secuencia y requiere ritmos. O sea, con qué velocidad se hace, qué etapas se van cumpliendo en ese proceso de cambio y con qué secuencia, qué primero, qué segundo, qué tercero. Aquí ya entro un poco en Paraguay y le comento una anécdota que les pinta el cuerpo entero de lo que pasó, lo mal que se manejó el tema. A mí me tocó asistir en la década del 90 a una charla donde el Fondo Monetario presentó cómo se debería pasar de un sistema muy regulado como tenía Paraguay, financiero muy regulado, con encaje del 42%, con carteras ya asignadas a sectores determinados, a tasas de interés determinadas. ¿Cómo pasamos de ese modelo a un sistema de libre mercado en el sector financiero? Y ellos decían que había que pasar por 4 etapas. La primera etapa era: no podemos dejarle que compita el enfermo con el sano. El enfermo se va a morir. Y el enfermo
si se muere, no le perjudica tanto al accionista del banco, le perjudica al ahorrista del banco. Gran parte del dinero que está en los bancos es de los ahorristas, no del accionista. 90% es del ahorrista. Entonces, no se puede dejar que compitan libremente entidades muy enfermas con algunas sanas. Había que sanear primero el sistema. Sanear implica que las enfermas deberían o capitalizarse por parte de los dueños o venderse y ser absorbidas por las que son más sanas o ser eliminadas por el Banco Central. Algo había que hacer en una primera etapa de saneamiento. Una que se sanee, la segunda etapa, decía el Fondo Monetario, era crear una supervisión diferente, porque antes estaban muy regulados, es como tener a los hijos encerrados en la casa. Si ahora le vamos a dejar libremente, tiene que haber un sistema de supervisión prudencial. Fortalecer la superintendencia de bancos, segunda etapa. Una vez que tener las dos cosas, la tercera etapa es tener un sistema de garantía de depósito. En cualquier esquema de libre mercado, una farmacia, un supermercado, un restaurante, a algunos le va muy bien, a otros le va mal. Y el que va mal va a la quiebra. Ese es el fenómeno de depuración que tiene el sistema capitalista. Lo que pasa en el sistema financiero es cuando le va mal y quiebra el banco, el afectado es el ahorrista y se afecta la confianza del público en todo el sistema. Entonces, es fundamental la creación de estos sistemas de garantía de depósito. Primer paso, entonces, era sanar. Segundo, era mejorar la supervisión y crear los sistemas de garantía de depósito y luego liberar. ¿Qué hizo Paraguay? Liberó primero, ¿verdad? Liberó. Por supuesto, los enfermos se fueron muriendo en el tiempo. A medida que fueron cayendo, todos murieron. No hubo ninguna entidad que tuvo problema que haya sido sanada. Toditas fueron a la quiebra. Luego que fueron a la quiebra, se crearon los sistemas de garantía de depósito. Mucha gente quedó en la calle, por supuesto, y fuimos creando este sistema de garantía que hoy funciona. Y después se mejoró la supervisión. Bueno, ese es un ejemplo de lo mal que se hizo. Yo voy a repetir mucho en este tema la frase de Peter Drucker: pago $1 por una buena idea y pago $1.000.000 por una buena implementación. O sea, las ideas pueden ser muy buenas, como se implemente es el tema, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en la década del 90 y a mí me preocupa que ahora vamos a entrar, me voy un poquito atrás todavía antes de entrar en ahora. Lo que uno puede ver en estos dos temas que yo les mencioné, el modelo cepalino y el modelo del consenso de Washington, que en ambos casos, para que haya un cambio, hace falta tres cosas, un cambio exitoso. En primer lugar, hace falta que haya un malestar con la situación actual. Uno tiene que estar molesto y tiene que haber un malestar con lo que hoy está ocurriendo para que uno intente cambiar, quiera cambiar. Pero si uno se queda ahí nomás, se queda con el malestar general, ¿verdad? Tiene que aparecer el liderazgo que muestre la visión de futuro. Aquí tenemos que ir. Si no tenés esa visión, no sabés a dónde ir. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a reformar? ¿Hacia dónde vamos a reformar? Y vemos que en el caso de la década, de la época cepalina, como en la época del consenso de Washington, esa visión nos vino de afuera. Esa visión era la visión dominante en los centros de poder. El Estado promotor, el Estado actor, primero, después cambió a un Estado más, un Estado mínimo, ¿verdad? El modelo nos vino de afuera. Equivocado o no, había un modelo. Entonces, primer paso es que haya un malestar. El segundo paso es que haya una visión. Y el tercer paso, el más importante, de vuelta repitiendo la frase de Drucker, de $1 por una buena idea, $1.000.000 por una buena implementación. La tercera es la más importante, es cómo implemento ese proceso de esta situación actual a la situación futura. Es un proceso extremadamente complejo porque toca grandes intereses. En los grupos cualquier cambio que uno quiera hacer, cambios grandes, toca grandes intereses que se atrincheran y se oponen. Y bueno, y el que lidere ese proceso tiene que estar dispuesto a sufrir los costos políticos de ese proceso de cambio. Entonces, yo personalmente en este momento veo que se instaló el tema de la reforma como un tema ahora casi como una consecuencia del coronavirus, luego el malestar con el Estado y ya ahora la reforma del Estado. Y por supuesto no hay ninguna visión de futuro. Nadie sabe qué queremos del Estado, qué tipo de Estado queremos. Tenemos cosas anecdóticas, ¿verdad? Cosas así anecdóticas, que hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, pero eso no es una visión de futuro.
La visión de futuro es qué tipo de sistema de salud queremos. Queremos consolidar el Ministerio de Salud con el IPS, tener un sistema de salud, por ejemplo, donde tipo Chile, donde básicamente las proveedoras sean empresas privadas y todo el mundo esté con el aporte que haya aporte, diríamos, tipo IPS, pero para todo el sistema, todo el país. O queremos un sistema de salud pública donde el Estado con los impuestos de la salud pública como es en Europa. Hay discusiones ahí a favor y en contra de cada modelo. No sabemos qué queremos. Queremos una mejor salud, es la única cosa que yo escuché por ahí. Lo mismo pasa con la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de reforma queremos hacer? Entonces, a mí me preocupa el hecho de que estamos entrando un poco hacia el estilo Paraguay, un poco como decimos con Rubén cuando hablamos, hacia el estilo un poco Cachiay, ¿verdad? Medio entrando a hablar de reforma del Estado en unas reuniones medio multitudinarias donde todo el mundo opina y una especie de caja de Pandora donde sale cualquier cosa, sin que el liderazgo tenga claro lo que quiere hacer. Entonces, por eso yo puse en el artículo, yo creo que ahora hay que concentrarse estamos en un incendio enorme que es la pandemia. Este es un momento para contener esa epidemia, esa pandemia. Es el momento tal vez de ayudar a la gente más vulnerable y de ir creando las condiciones para ver qué pasa después que pase todo esto, cómo reconstruimos lo que se ha destruido. Entonces, básicamente esa es un poco mi visión de la situación del momento. No creo que sea el momento. Acá se plantea un poco un dilema, y se planteó ese dilema en la década del 90, el dilema entre el técnico y lo político. El político te dice, hay un momento político, este es el momento de hacer reforma. Pero la técnica te dice, eso requiere un proceso, ¿verdad? No podemos hacer de un día para otro. El político quiere hacerlo rápido, ya, ¿verdad? Cuando hay cosas que llevan su tiempo, si se quiere hacer bien. Entonces, hoy yo reconozco que es un momento político ideal para iniciar un proceso de reforma, porque hay un malestar ciudadano y la gente pide reforma. Pero no hay visión de futuro y no hay ningún liderazgo para conducir un proceso tan complejo como este. Entonces, esa es un poco la visión que tengo y me gustaría escuchar comentarios. Acá hay gente que yo conozco que están detrás de las cámaras que pueden aportar muchísimo a este debate, pero esa es un poco la visión. ¿Qué vamos a reformar? Para ir terminando, si se va a reformar, y ahí de vuelta no sé. Nosotros teníamos visiones de que hay que reformar cuestiones que son de Estado. El Paraguay pasó de una constitución donde concentraba el poder en el Ejecutivo. Lo que se hizo es profeso. Ahí había una visión de un presidencialismo atenuado, se le sacó atribución al presidente, se puso gran parte en el Congreso. Se descentralizó, se sacó atribuciones al poder central y se pasó se crearon las gobernaciones, que es un invento, así como están funcionando, un invento nuestro, paraguayo. Se crearon municipios, hoy tenemos 17 gobernaciones con 17 juntas departamentales, tenemos 254 o 5 municipios con 254 intendentes, con 254 juntas municipales. O sea, yo, un tema que haría es un cambio constitucional para volver a un punto medio entre la excesiva centralización que había antes y esta anárquica que tenemos en este momento, ¿verdad? Igual tenemos que buscar un nuevo equilibrio. Antes teníamos el equilibrio, teníamos el poder concentrado en el Ejecutivo y hoy pasamos al Legislativo, un legislativo también anárquico. Entonces tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Esas son reformas constitucionales, que yo comparto la opinión de Rubén de que no es el momento para... Y después hay reformas que son más de tipo estructural, digamos, tenemos cerca de 97 instituciones que dependen hoy del presidente, entre ministerios, secretarías, entes descentralizados. Eso es inmanejable, ¿verdad? Nosotros que somos empresarios sabemos que eso es casi imposible de administrar. Alberto, te quiero hacer una consulta. Sí, ¿Vos señor. no crees? Yo creo que lo que la gente está pensando, creo interpretar lo que la gente, viste que es fácil creer que uno tiene la verdad de lo que dice la gente. Sí. Pero no se refiere tanto a qué tipo de Estado queremos. Se refiere fundamentalmente a la manera como se hace el gasto público. O sea, la gente piensa
todos pensamos que hay una tremenda injusticia cuando un ascensorista gana más que un maestro, por ejemplo, o ese tipo de cosas, lo que ganan, el cambio que la gente más pide y que de alguna manera en la presentación que hizo ayer el gobierno creo que está respondiendo a eso, se refiere sobre todo a lo que significa, por ejemplo, los sueldos de los consejeros de las entidades, por ejemplo, o lo que ganan los que ganan por encima del presidente de la República. A ese tipo de reestructuración del Estado central, más que al modelo de Estado. Claro, por eso yo te decía, Rubén, de que depende qué queremos, qué entendemos por reforma. Ahora puede ser una reforma muy sencilla, poner un techo que nadie gane más que el presidente, como se puso ahora. Eso puede ayudar un poco a que esos excesos que habían se reduzcan, y está bien. Yo apoyo. Tengo miedo nomás estas medidas así hechas con el favor del calor del reclamo popular, ¿verdad? Del reclamo sin mucho análisis, sin mucho análisis. Nosotros tenemos un sistema en el cual, sacando las binacionales que son, diríamos, impresentables, ¿verdad? Que es un tema aparte. En general, eso está muy estudiado, y vos conocés, Rubén, está muy estudiado que la remuneración en el sector público en los niveles altos no es una muy buena remuneración. Y en los niveles bajos es muy buena, demasiado buena, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo enorme, súper bien pagado, extremadamente por todo este clientelismo y toda la corrupción que hay. Pero tenemos gente en el alto nivel que no gana menos que en el sector privado, básicamente. Gana menos que en el sector privado. Entonces, tenemos que analizar muy bien eso, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Queremos tener qué tipo de gente queremos tener en el sector público? ¿Cómo retenemos? Igual que pasa en la empresa privada, ¿cómo atraemos a gente valiosa? ¿Cómo retenemos a gente valiosa? Entonces, me preocupa esta medida hecha a la apurada nomás, eso te digo y muy simplista. El problema es complejo y no tiene solución simple. Yo sé que la política quiere soluciones así, de este tipo, pero esto no va a cambiar mucho, esto nos vamos a acomodar en un tiempo más y vamos a seguir como estamos, ¿verdad? Yo también quiero comentar algo que va a ser importante, que sobre todo aquí estamos la mayoría empresarios. Hay una definición muy buena de lo que es una empresa que lo hace McKinsey, la consultora McKinsey. Y ellos dicen de que una organización tiene básicamente 7 partes. Una primera parte es la estrategia. Esto que está haciendo Rodolfo Angelstein, que es pasar de un restaurante de clase alta, diríamos, exclusivo, para un tipo de libre para la clase baja, es un cambio de estrategia. Lógicamente, ese cambio de estrategia requiere un cambio de estructura. Un cambio de estructura. La estructura tiene que estar de acuerdo con la estrategia. Es un cambio de estructura, un cambio de sistemas de trabajo. Es diferente atender a poca gente de alto nivel que atender a mucha gente masivamente. Requiere un tipo de gente diferente, ¿verdad? O sea, la famosa 7S de McKinsey. Nosotros podemos tener una muy buena estrategia, una muy buena estructura, pero si no ponemos la gente adecuada, eso te dice McKinsey, no funciona, ¿verdad? Pero yo tocando cualquiera de esas S's, cambiando la gente, por ejemplo, sin tocar ni estrategia ni estructura, puedo cambiar todo el funcionamiento de la organización. Entonces, definitivamente hay cosas que acabo de mencionar que son cosas que no tienen que ver con la estructura del Estado, tienen que ver con prácticas, con la cultura, esta cultura clientelar, prebendaria, patrimonialista que tienen los políticos, de usar el Estado como algo propio. Y mientras vos podés cambiar toda la estructura, todo lo que quieras, pero eso va a continuar ahí si es que no se cambia eso, ¿verdad? Entonces ayer te decía, justamente hablando, yo no conozco ningún empresario cuando quiere cambiar su empresa, tiene un problema la empresa, cambia los estatutos, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de gente están incorporando, cuáles son los valores que priman ahí. Entonces, yo lo que planteo es la complejidad del tema y que no hay soluciones simples y que la gente que tenemos alguna función de liderazgo tenemos que construir. Tanto en la década del 50, 60 nos vino de afuera la visión, como en la década del 90 y 2000 nos vino de afuera la visión. Ambas visiones fueron fallidas, se implementó mal. Y hoy tenemos que construir nosotros los latinoamericanos nuestra visión de Estado, qué Estado queremos, para qué queremos, cómo queremos que funcione. Y esa es una responsabilidad nuestra de la élite de Paraguay, ¿verdad?
Yo no creo eso que es lo mismo que pasa en la empresa, ¿no? La visión de futuro no se va a ser construida con todo el mundo participando, la ordenanza, la limpiadora, que todo el mundo participe de la visión de futuro de la empresa. La visión de futuro la fijan los líderes. Y nosotros no tenemos liderazgo en este momento que tenga una visión de futuro. O tenés vos la tuya, yo tengo la mía, cada uno tiene, no hay una visión compartida, por lo menos en las élites paraguayas. Entonces, a mí en ese sentido me preocupa encarar en serio, ¿verdad? Lo otro va a ser una cosa así, casi hay que va a durar unas cuantas reuniones, vos y yo y todos estamos siempre participando, nos invitan para grandes temas. La primera reunión estamos entre 200 personas, la segunda estamos entre 20 y la tercera no da nadie, ¿verdad? Esto puede terminar así, se crean famosas mesas de diálogo. Vas a acordar mucho de Héctor Cristaldo, que me decía, este es un gobierno de carpinteros, y todo lo que hace es crear mesa y mesa y mesa. Realmente, cualquier problema que surge, ya creamos una mesa para hablar del tema. Y se reúne una vez, 2 veces, y se acaba el problema en 3 reuniones. Se acaba en el sentido de desaparece la mesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que, hablando ya en serio, si queremos una reforma profunda que necesitamos, porque el Paraguay ya no va a tener el viento a favor de los commodities, van a venir un periodo muy complicado. Nosotros requerimos que las élites paraguayas, y me celebro lo de Vistas y todo lo que hace mucha gente, empecemos a construir esa visión de qué queremos del Estado para el futuro de Paraguay. No sé si abrimos para preguntas, comentarios. Sí. Rubén. Sí. ¿Cómo estás, Alberto? Soy Vero. Hola, Vero, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, justamente una de las preguntas acá es cómo creamos una visión país y dejar un poco de ser carpintero, como vos decís, y dejar de armar mesas y poder plasmar todas estas buenas ideas que van surgiendo. Básicamente esa es la pregunta, que mucho hablaste de esto, pero ¿qué más podríamos hacer? Dejar de hacer mesas de trabajo, seguir haciendo mesas de trabajo, pero dar ese paso más. Es una de las preguntas. Bueno, mira, yo creo que no hay otra manera que no sea juntarse, ¿verdad? Y reunirse. Hay mucha gente, no sé si mucha, pero hay bastante gente que conoce este tema. Paraguay en ese sentido desperdicia enormemente la experiencia de gente, el talento de gente, y volvemos a improvisar con gente que recién está aprendiendo el tema, ¿verdad? Este tema fue muy discutido, muy hablado en la década del 90. Hay mucha gente que está muy activa todavía. Entonces, yo creo que hay que volver a juntarse. Ustedes como Vistas, nosotros como DENDE, la universidad, podemos ir juntando a esa gente e ir escuchando un poco, pero cosas más propositivas, ¿verdad? Más propositivas. Si queremos una reforma más amplia, una reforma más chica, si queremos solamente reformar una cosa muy concreta, ese es el primer paso para ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? Entonces, y la única manera es creando este tipo de espacios de discusión, de debate, donde hay muchos dilemas. Por un lado, yo sé que lo óptimo es enemigo de lo bueno, pero también yo he visto en carne propia, cuando se encararon las reformas anteriores, como esa improvisación, porque políticamente, yo sé que políticamente hay que hacer, cuando el momento se presenta, yo sé que políticamente hay que tener resultados rápidos, pero estas reformas profundas llevan tiempo, ¿verdad? Y lo que hemos hecho en América Latina es querer apurar estas cosas, hacer así nomás, y el resultado así está a la vista, ¿verdad? Argentina es un ejemplo, hizo todas estas reformas, y fue cepalino en su momento, fue el consenso de Washington después, y hoy está, digamos, un país mucho más pobre de lo que era hace 50 años atrás. Entonces, esa es un poco mi visión. Yo creo que hay que juntarse los grupos, la universidad, el sector político, ciertas élites políticas, ciertas élites empresariales, pero construir una visión, ¿qué es lo que queremos del Estado? Yo creo que el crecimiento que tuvimos el 2003 para acá, para el 2014 por lo menos, fue el boom de los commodities, y lo hizo el sector privado. El sector privado fue el que invirtió en el tema agrícola, en el tema ganadero, en el tema, todo lo que uno ve en la asunción de construcciones, todo hizo el sector privado. Y el Estado no molestó, como molestó en Argentina o molestó en Venezuela. No molestó, pero no hizo nada. Uno ve ahí en Santa Teresa el ejemplo, más de 700 millones de dólares de inversión en el sector privado, cero inversión pública. Y hay problemas de cloaca, problemas de energía eléctrica, problemas de todo tipo. Hoy llegamos a un momento en que requerimos un Estado que funcione. Si no, ya no es con el sector privado solo que va a poder avanzar.
Y ahí se requiere reforma. La visión que tenemos es un Estado que sí, que gaste menos y que invierta más. Que invierta más en infraestructura, que invierta más en salud, en educación. Pero ¿cómo se hace políticamente? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que, y básicamente es la sociedad civil movilizada, pero tiene que haber una visión. Cuando fue la crisis de los estudiantes de la UNA, yo me reuní con varias personas que conocen el tema educativo y yo le decía, hablábamos del tema y los jóvenes pueden hacer eso, hacer chinche, crear las condiciones, diríamos, ¿verdad? Pero tiene que haber una élite que proponga una reforma educativa ahí, en ese momento. Si no, quedan en ese malestar y una enorme frustración. Perfecto. Otra pregunta que justo hoy también hablábamos con Rubén. ¿Cuál es el perfil que tendría que tener el líder que encare una reforma? Hoy nomás decíamos con Rubén, tiene que ser político, tiene que ser técnico, tiene que ser... ¿Cuál es el perfil que tendría que liderar finalmente esto? La reforma es una reforma de toda la sociedad, no es una reforma solamente del Estado y bueno, la persona que tiene que liderar esto es el presidente, básicamente, no hay otra. Después puede tener apoyo técnico, puede tener gente técnica y apoyo político, pero él es nadie más que el presidente el que puede encarar. Esto requiere reformas legislativas, tiene que conseguir los apoyos en el Congreso, requiere apoyo de la opinión pública. O sea, hay que construir esa visión de futuro, ese es el primer paso. No es decir, vamos a reformar. ¿Reformar qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de...? Y eso es lo que falta, ¿verdad? Pero el líder tiene que ser, sin ninguna duda, y en los países donde se han hecho reformas relativamente exitosas, en algunos aspectos, el que lidera es el presidente. Ojalá tengamos la persona ahí que tenga toda la capacidad política y técnica, pero el que tiene que liderar es el presidente, con un equipo que lo apoye, ¿verdad? Pero nadie más que él puede liderar, porque es un cambio de toda la sociedad con altísimo costo político. Con altísimo costo. Te voy leyendo algunas reflexiones más que preguntas y podemos ir viendo juntos cómo dice uno de los miembros de Vistach. Yo creo que es imposible en un país pobre como el nuestro no comenzar con reformar la economía y después tratar de avanzar con la salud, la educación y atender las necesidades de los segmentos más desprotegidos. Otro miembro. Un comentario sobre eso, un comentario general, ¿verdad? Sí. En la década del 70, 80, cuando primaba el famoso desarrollismo en todos estos países de América Latina, y básicamente liderado por gobiernos militares. Argentina estaba Onganía, estaba Arrastázu en Brasil, o sea, eran todos gobiernos militares. Ellos decían de que había tres tiempos. Había un tiempo económico, que era el tiempo del desarrollo, el crecimiento económico. Luego vendría el tiempo social, que era repartir los beneficios del desarrollo. Y luego vendría el tiempo político, que sería la democracia, ¿verdad? O sea, para ellos la democracia, para los militares en esa época, era al final de un proceso. Primero la economía, luego lo social y luego lo político. Lo que ocurrió en la práctica es que no hubo al final ninguno de los... O sea, terminamos en lo político al final con la caída de esta dictadura y tenemos que con democracia construir el desarrollo económico y social. Ya creo que no hay el tiempo, no hay forma de que vaya en secuencia. Uno va a tener que ir juntos de alguna manera y convivir el tema del desarrollo económico con el desarrollo social. Creo que hoy el tema salud, además el tema educación es casi un prerequisito hoy en el siglo XXI también para el desarrollo económico. Entonces se afectan mutuamente. Bueno, otra reflexión que nos pone Jan, dice, el tema es que existen temas más estructurales que ya tienen una larga discusión detrás desde el punto de vista técnico. La reforma del servicio civil, por ejemplo, no se tratan de propuestas a lo loco, pero obviamente tienen normalmente una fuerte resistencia del status quo. Es precisamente esa resistencia la que hoy está debilitada y podría permitir avanzar con algunas reformas específicas como la mencionada. Definitivamente lo que dice Jan es así. Realmente acá el problema es que cuando uno hace este tipo de reformas, generalmente la gente afectada se da cuenta enseguida de cómo le afecta la reforma y se organiza. Es un grupo organizado que se opone.
Sin embargo, nosotros que somos los beneficiados, vamos a ser beneficiados en el largo plazo de esta reforma, no estamos organizados. Entonces, un pequeño grupo organizado puede impedir perfectamente, impide, de hecho impide que avancen cosas que una mayoría quiere pero no está organizada. Aquí es clave que la sociedad civil, ampliamente hablando, se organice y presione a favor de esta reforma, a pesar de la fuerte oposición que va a haber de ciertos grupos organizados que se oponen. Pero si dejamos solo, y esto todos tenemos, tanto Jan como Rubén, experiencia de haber hablado con autoridades del gobierno, de este y del anterior gobierno, gente que quiso hacer cambio y tuvo la oposición fuerte de los sectores que se oponían, pero no tuvo ningún respaldo del resto de la ciudadanía. Entonces, termina finalmente quedando la nada el intento, ¿verdad? Es clave la ciudadanía organizada. Es clave la ciudadanía organizada y movilizada. Rubén tiene una pregunta que hacerte, lo estoy leyendo. Alberto, yo te hago acá porque no tengo posibilidad de hacerlo por escrito, entonces, por ejemplo, vos hablas de grupos de pensamiento, de hacer una cosa así, pero acá hubo el ENEP, por ejemplo, ¿verdad? Que fue un interesante recurso para tratar de hacer un modelo de Estado y ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas trasciende el momento político del presidente de la República. A mí me parece muy bien eso que vos decís. El ENEP sin poder no sirve absolutamente para nada, para un think tank. Pero para que tenga trascendencia tiene que tener poder. Ahora, ese tipo de cosas trascienden los gobiernos. Y de hecho, las reformas que vos dijiste se hicieron en Washington o se hicieron en otros lugares. Yo no sé si nuestros países latinoamericanos pueden hacer ese tipo de reformas. Y una segunda pregunta, específicamente esto me gustaría que nos aclares tu pensamiento sobre eso. Y por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿vos pensás que no genera ningún tipo de reforma? ¿Vos pensás que la cosa va a seguir igual después que termine las ganas de la gente de salir a la calle y el coronavirus va a hacer que termine esa efervescencia popular de pedir cambios? Respondo primero la segunda pregunta que me acuerdo bien. La primera no tengo tan clara tu pregunta. El tema Chile, claramente hay un enorme descontento de la gente. Creo que todos sabemos que la sociedad Chile hizo muchas cosas bien, pero para resumirte en este poco tiempo, ya que hay poco tiempo para hablar, esto me decía una vez, hace como 10 años ya, un economista chileno me hablaba de que los políticos en Chile, y esto está en un mensaje a Paraguay, ¿verdad? Los políticos en Chile y en toda América Latina prácticamente, se concentraron básicamente en dos cosas: en crecer la economía y en reducir la pobreza. Todos los planes son para reducir la pobreza y para crecer la economía. Con el crecimiento económico tienen el apoyo empresarial de los sectores altos, diríamos, y con reducción de pobreza en las clases más bajas. Lo que se olvidaron ellos es que en el medio hay una clase media. Una clase media que en el caso de América Latina en estos últimos años, Jan repite mucho eso, creció muchísimo. Es una clase media que se ha urbanizado, que se ha educado, que ha mejorado económicamente. Esa clase media tiene otro tipo de demanda. Yo le decía a César Barreto ayer cuando estos temas que vamos a enviar estos subsidios de 250.000, 500.000 guaraníes a la gente de menores recursos. Yo le conozco a gente como, no sé, por decir un nombre, mi peluquero, ¿verdad? Que yo estoy seguro que gana fácilmente 3, 4 o 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Él tiene su autito, tiene su casita, tiene su hija estudia en la universidad. Él no le va a solucionar este problema con un subsidio de 500.000 guaraníes. Y esa clase media es la que está sufriendo en Chile. O sea, es un tema largo y yo creo que eso apenas termine el coronavirus seguramente va a continuar. Ahí quieren reformas a la reforma. La reforma que se hizo en la década del 80, que permitió el crecimiento de Chile, llevó hasta aquí. No te olvides que en la vida, Rubén, la solución de un problema es el nuevo problema, ¿verdad? Entonces, cuando el problema es la falta de crecimiento, bueno, ahora crecimos, ahora el problema es la desigualdad, ¿verdad? Y la inequidad y así sucesivamente. Siempre
son nuevos problemas y en el caso chileno es un problema que una insatisfacción de amplios sectores que va a continuar después que pase esta pandemia. Y en la segunda pregunta, si tenemos capacidad de pensar el desarrollo y tenemos la obligación de pensar nosotros por nuestra cabeza, como se dice vulgarmente, ya nos pensaron en el pasado, siguen pensando, siguen. Yo creo que Paraguay es uno de los países donde hay mucha más influencia de lo que hace el gobierno basado en las ideas de estos organismos internacionales que en lo que piensa el paraguayo. La mayoría de las cosas vienen de afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que es una obligación nuestra de discutir eso, crear vínculos también de puentes, que tampoco existe, ese es un problema nuestro, entre la gente que piensa con la política y con el sector empresarial. El sector empresarial tiene que darse cuenta que si queremos tener una mejor política, tenemos que ayudarle a los políticos a que con propuestas concretas. Eso requiere gente técnica que elabore propuestas concretas. Esa gente tiene que vivir, hay que pagarle a ellos. El sector empresarial tiene que poner plata para que este tipo de instituciones funcionen y esa gente pueda elaborar propuestas y esa propuesta se pueda llevar a la clase política para implementar. Nosotros vamos a hablar con los políticos y hablamos de generalidades. Todo esto que estamos hablando son generalidades. Convertir esto en un proyecto de ley concreto requiere gente que estudie, gente experta en diferentes temas. Y eso es lo que en Paraguay existe como un divorcio entre ese mundo empresarial, entre van a llamarle la academia, por dar un nombre genérico, y la clase política. En los países desarrollados uno ve que estos centros de pensamiento que se nutren del aporte empresarial son los que le llevan la propuesta a la clase política para que después lo conviertan en realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a acostumbrarnos a eso, a que si queremos influir tenemos que llevar cosas concretas, tenemos que estar atentos a los tiempos políticos, tenemos que ver cómo se viabiliza políticamente. Tampoco tenemos que enojarnos con los políticos en ese sentido. Ellos tienen que ganar votos, ese es su juego, así como el juego empresarial es ganar dinero, así como para la prensa es ganar audiencia. Entonces, tenemos que ver cómo la propuesta nuestra se viabiliza políticamente, sabiendo que, como dijo Jan, hay grupos organizados que se van a oponer a esto, pero entonces hay que crear todas las condiciones para que se lo apoye, diríamos, a través de los medios de comunicación, a través de la movilización ciudadana, para que estas reformas puedan avanzar a pesar de esa resistencia que hay, ¿verdad? Genial, Alberto. Tengo otra pregunta, pero creo que es básicamente lo que hablaste, pero no quiero dejar de leer. Es de Francisco Gómez. Dice: Alberto, en tu análisis sobre el momento político, proceso de reforma, ¿cómo juega el factor tiempo ante la posibilidad de este estallido social? Esta generación de jóvenes adultos es la primera generación empoderada con medios de comunicación y hasta propaganda. La primera generación post-dictadura real y el caldo de cultivo es peligroso. Me preocupa en particular que recomponer eso va a ser largo y reconstruir el tejido social no es algo que sepamos hacer. ¿Algún comentario que nos quieras hacer sobre eso? Yo creo que vamos a tener, usando otra vez de vuelta la palabra reformas, yo creo que hay que apagar el fuego en primer lugar. Estamos en un incendio en este momento. Hay que hacer cosas urgentes y cosas mientras vamos armando lo importante. Un amigo mío llamado Gerardo Blanco, que está en Itaipú ahora, entre paréntesis, ingeniero Blanco, él dice que para que podamos hacer lo importante hay que convertirlo en urgente. Bueno, no es fácil eso. Entonces yo creo que definitivamente estamos llenos de urgencia en este momento y por eso creo que va a ser muy difícil que lo importante en este momento pueda ocupar un espacio en el tiempo, en la mente de la opinión pública. Y el estallido social, sí, es una preocupación. Yo no tengo la fórmula para ver cómo se para esto, porque realmente esta situación, voy a usar una palabra que a lo mejor va a sonar muy fuerte, una frase que va a ser muy fuerte. Yo creo que este coronavirus nos va a retrotraer varios años para atrás en materia económica. Paraguay va a ser un país con niveles de pobreza y muy parecido al que teníamos tal vez hasta antes del boom de los commodities. Porque realmente el impacto es muy grande. El impacto es muy grande en las empresas, el impacto es muy grande y no sé todavía, nadie puede decir cuál va a ser el impacto final, pero va a ser un impacto grande que va a requerir el esfuerzo de todos, el sacrificio de todos.
Y hay que concentrarse en el tema de la gente más vulnerable, evidentemente. Lo que más podemos, más tenemos más responsabilidad. El Estado va a tener una caída importante en sus recaudaciones, va a tener que, yo creo que para la fuerza, verse obligado a recortar gastos seguramente, porque no va a tener para pagar. Y van a querer presionar a una reforma tributaria seguramente para tener más ingresos, que también los sectores que más podemos, tampoco podemos ya negarlo, ¿verdad? Entonces, veo que este es un tema de sacrificio donde todos vamos a tener que poner el hombro y todos vamos a empobrecernos de alguna manera seguramente, ¿verdad? Si no hacemos eso entre todos, sin duda alguna la explosión va a ser mucho más grande todavía. Igual va a haber gente oportunista que va a querer aprovechar todo este malestar que hay. Recuerden que el malestar es el caldo de cultivo de todas estas cosas y que quieran sacar ventaja política de esto, ¿verdad? Pero yo veo un escenario, ya veníamos complicados, ya veníamos del 2014 cuando se acabó el boom de los commodities, nosotros hicimos hincapié en que había que hacer reformas importantes, que ya no íbamos a poder seguir creciendo solamente con el sector privado. No se hizo nada y ahora esto, diríamos, nos tira más para abajo todavía, ¿verdad? Hay que prepararse para un escenario de, usando la frase de Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Espero que no sea sangre, que sea sudor y lágrimas por lo más, ¿verdad? Pero va a ser un periodo muy difícil para Paraguay y para toda América Latina en general y para el mundo entero seguramente, ¿verdad? Así mismo, bueno, Pedro Espínola también dice, ¿no es este al menos un buen momento para una reforma de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo? Hay instituciones demasiado importantes pero muy débiles como la STP. ¿No sería buena idea incorporar, por ejemplo, un Ministerio de Economía en que el brazo planificador sea fuerte e influyente y así comenzar a hacer las cosas en base a planes y no simplemente gerencias de la caja? Estoy de acuerdo con Pedro. Es un tema también largamente reclamado, ¿verdad? Que haya un ministerio que piense la economía, el desarrollo del Paraguay en su conjunto. No solamente pedacitos que uno recaude, el otro vía la industria, otro el comercio, sino que tenga una visión. Yo creo que quedó claro también de que así como en esta crisis que tuvimos ahora, hay un liderazgo muy fuerte en la parte de salud y una coordinación también muy fuerte. Evidentemente falta un liderazgo igual y coordinación igual en la parte económica. Eso seguramente podría ser la función de un Ministerio de Economía que articule las diferentes partes que hoy están, diríamos, repito, 97 dependencias dependen del presidente, valga la redundancia, ¿verdad? Entre ministerios, secretarías, entes descentralizados, entes autárquicos, o sea, y no hay ninguna coordinación entre ellos, muy poca coordinación por lo menos, ¿verdad? Entonces, podría servir mucho que se vaya creando áreas de coordinación en lo económico, ¿verdad? En la parte de salud hubo, a través ahora de lo que se hizo, ¿verdad? Se le dio todo el poder al comandante, como dice Euclides, el comandante Mazzoleni, y hay coordinación ahí. En la parte económica, evidentemente, falta una mejor coordinación, una mayor coordinación, y un Ministerio de Economía puede ayudar, evidentemente, a mejorar esa coordinación. Acá Fernando te pregunta, ¿cuál es tu visión de una estructura adecuada para este país? La visión adecuada de qué estructura del Estado. El Estado, así mismo. Voy a procurar, porque creo que estamos ya cerca del tiempo, resumir un poco en un artículo que leí hace mucho tiempo, un artículo de Mariano Grondona, periodista argentino, no el de la AFA, ¿verdad? El periodista. Él decía que cuando estaba el comunismo, se veía como que el capitalismo era una sola cosa, cuando que en realidad dentro del sistema capitalista habían varios modelos, muchos modelos, que se pudo ver después cuando cayó el comunismo. Y el rol del Estado variaba en cada uno de estos modelos. Por ejemplo, decía él, en Estados Unidos, donde una economía grande, ahí enorme, una economía interna grande, grandes empresas, grandes jugadores, el rol del Estado básicamente es el rol de un árbitro. Tenía que intermediar entre los jugadores, que no haya, diríamos, violencia. Básicamente el rol del Estado era evitar el antitrust, el antimonopolio, y dejar que los jugadores jueguen.
porque ya son jugadores grandes que juegan bien y saben jugar. El rol del Estado en Estados Unidos era de árbitro, básicamente, ¿verdad? En Europa se creó el Estado del Bienestar, que protege a los ciudadanos. El rol del árbitro del Estado era un rol de kinesiólogo, de proteger a los lesionados de la competencia, que son generalmente los ancianos, los niños, la gente enferma. O sea, el rol del Estado era más de kinesiólogo, decía Grondona. En el Asia, donde cuando comienza el desarrollo en los países como Japón, como Corea, había empresas muy débiles, el Estado hizo un poco el rol de director técnico. O sea, le organizó a las empresas, hizo que se fusionen las empresas, que se potencien las empresas para competir en el mundo. O sea, en un caso actúa más de árbitro, en otro caso actúa más de kinesiólogo, en otro caso actúa más de director técnico. Y habrá casos, yo no conozco casi de espectador, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay el rol del Estado tiene que ser básicamente una mezcla entre kinesiólogo y director técnico, ¿verdad? En lo económico va a tener que ayudar a que el Paraguay se desarrolle al sector privado, pero con el sector privado. No jugando como se hizo en la época de CEPAL el partido, sino que ayudando a que los jugadores se potencien y puedan competir, diríamos, ¿verdad? Y en lo kinesiólogo, el kinesiólogo es la parte social. Evidentemente hay sectores que no van a poder competir y ahí se requiere el rol del Estado. Entonces yo veo un Estado, ahora, lo que está de por medio y que contamina todo esto que estamos hablando es la corrupción y el clientelismo, ¿verdad? Entonces uno puede tener buenas ideas, pero eso contamina todo y hace que las mejores ideas te fracasen después, ¿verdad? Pero básicamente nosotros requerimos un Estado que invierta más, que gaste menos, que sea un Estado que le dé la infraestructura al sector económico para que pueda producir, que tenga una cancillería que pueda ayudarnos a abrir mercados, que avancemos en ese proceso que hicimos de industrialización, estamos haciendo. Y en lo social, evidentemente, requerimos una mucho mejor educación, mucho mejor salud y contención a la gente que es más vulnerable, ¿verdad? Ayúdala. Ese debería ser. Ahora, ¿cómo se hace? Es la pregunta del millón, con esta clase política donde prevalece el prebendarismo y el clientelismo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo hacemos la reforma cuando lo que tienen que hacer la reforma son la gente afectada por la reforma, que son los políticos? Perfecto. Tengo 3 preguntas más como para ir cerrando, Alberto. Sí, bueno, quiero dejar de leer rápidamente. Dice, ¿cuáles son los siguientes pasos para reactivar la economía del país para el segundo semestre de este año? Totalmente atípico. Marcelo Ugelli nos pregunta. Yo creo que hay sectores que, dentro de la crisis, hay sectores que se ven beneficiados, ¿verdad? Entre comillas, beneficiados. En los sectores económicos, bueno, vinculados al tema alimentos, vinculados al tema farmacéutico, todo el tema logístico. Hay sectores que están bien, diríamos, ¿verdad? Igual a nivel asalariado, hay sectores empleados que van a cobrar su sueldo, no solamente el sector público, también el sector privado, hay mucha gente que va a cobrar su sueldo, que no va a pagar su tarjeta, no va a pagar su crédito, no va a pagar su ANDE, no va a pagar su luz, le va a sobrar plata por lo menos por estos próximos 90 días. Y yo creo que los que son beneficiados deberíamos comenzar a gastar y a consumir, ¿verdad? Para ayudar a la gente más necesitada. El que puede en estos próximos meses, que cuando se reanude la vida más normal, diríamos, tenemos que comprar lo nacional, consumir lo que el Paraguay produce de alguna manera, comprarle a la gente que produce, la gente más necesitada, que produce muchas cosas, ¿verdad? Tiene que haber una generosidad de ese lado y ayudar, lógicamente, a la gente más vulnerable, ¿verdad? Pero básicamente creo que en este momento hay que reactivar, la economía ha caído, va a caer, y hay una capacidad instalada que hay que reactivar. O sea, la única forma de reactivar es reactivando a través del consumo. Y el consumo es responsabilidad de lo que podemos seguir consumiendo después de la crisis. Genial. Jorge Solís comenta, en mi opinión se debería crear un Ministerio de Tecnología y Desarrollo. No, como unas reflexiones. Y la última pregunta dice, el momento ahora para iniciar una reforma, la situación es compleja y nos dejará un país muy, muy golpeado por la situación actual. Como para ir cerrando, Alberto.
Para ir cerrando, la experiencia que tuvimos en los primeros, del 45 hasta los 90, fue una reforma del Estado para un Estado promotor, actor, grande. Después se volvió tan obeso que generó inflación y generó endeudamiento. Después vino la otra visión contrapuesta, que un Estado chico, minúsculo, cuando menos Estado mejor. Como decía Reagan, el Estado no es la solución, es el problema. Entonces esa visión nos llevó al otro extremo. Nosotros fuimos como eso, de un lado para otro, ¿verdad? Del péndulo. Y yo creo que la experiencia después de todo esto es que mi conclusión es que los paraguayos tenemos que pensar, ponernos de acuerdo, y la primer anillo, las élites empresariales, sociales, académicas, tenemos esa responsabilidad de pensar qué Estado necesitamos, qué Estado queremos, a la luz de lo que hicimos en todo este tiempo. No queremos volver al Estado centralizado y a la dictadura del pasado, pero tampoco queremos seguir en esta anarquía descentralizada y que tenemos en este momento, ¿verdad? De un exceso de poder a un vacío de poder. Y tenemos que poder encontrar ese justo medio. Ahora, lógicamente, no basta que pensemos, hay que implementar. Entonces, y ahí la función nuestra es el de poder estar organizado para poder que estos cambios se puedan avanzar. Porque los grupos, repito, los grupos organizados pequeños que se oponen han parado hasta ahora el avance que la mayoría quería, ¿no? Recuerden que la privatización de Antelco en el momento fue parada por una marcha de campesinos que no tenían teléfono, ¿verdad? Entonces nosotros nos reímos y quedamos un poco parados en nuestras casas, quedamos en nuestras casas y no salimos a reclamar con fuerza. Acá se requiere evidentemente una participación ciudadana muy activa para que estas reformas puedan avanzar. Y bueno, y muchas gracias por este espacio. Creo que es un tema para seguir hablando, debatiendo. Hay mucha gente en Paraguay que conoce el tema, que ya participó de los intentos de proceso de reforma del pasado, que pueden aportar mucho su experiencia en este momento. Genial. Muchísimas gracias, Alberto. Yo realmente me quedo con lo que dijiste, el tema de dejar de ser carpinteros y ver un poco qué es lo que nos falta hacer y no dejar solamente en mesa de trabajo y movilizarnos más. Muchos empresarios me llaman, así que poca manifestación de los empresarios. Pero realmente, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que tener un poco más de fuerza, unirnos, ver qué más tendríamos que hacer? Yo me quedo con esa inquietud y bueno, hicimos muy bien mesas de trabajo, ahora tendríamos que hacer un siguiente paso. Así que muchísimas gracias. Gracias, Verónica, gracias, Rubén, y saludo a la gente que me imagino está detrás de las cámaras y a muchos de ellos conozco muy bien. Muchas gracias, Alberto. Yo también me sumo en la palabra acá del equipo por estar siempre también colaborando con compartir este conocimiento tan valioso que tenés. Muchas gracias. Bueno, y así damos por terminada el webinar, así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Nos vemos la semana que viene con un par de expositores invitados más. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, a quedarse en casa y a cuidarse. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias.